tal, coleccionistas? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el review de la figura de Goku Kaioken de la línea SH Figure del año 2020 hecha por Tamashii Nation Bandai Spirits. Antes de empezar, si eres nuevo en el canal y es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que des like y te suscribas para que apoyes este canal. Así que dicho esto, empecemos con el review. En la caja podemos observar una ventana frontal que se extiende hacia un lado, mostrando la figura en su interior. Al lado derecho vemos una solapa donde muestra una imagen en grande de la figura a todo color. En la parte inferior podemos observar los diferentes logos como son el sello de Funimation, el sello de advertencia que indica que esta figura es para mayores de 15 años, el logo de la Bandai Spirits, el logo de Tamashii Nation, de Dragon Ball Z y el sello de Toei Animation. Y por último, el sello de autenticidad de Tamashii Nation Quality. En la parte izquierda vemos la continuación de la ventana, donde se sigue apreciando en el interior de la figura, y escrito el nombre de Son Goku Kaioken. Del lado derecho, más fotos de la figura en blanco y negro. En la parte de abajo, el nombre de la figura acompañado con una foto en blanco y negro. En la parte trasera podemos apreciar más imágenes de la figura en diferentes poses y mostrando los diferentes rostros que posee. Y como pudimos observar, todas las fotos mostradas en la caja son específicamente de la figura, sin agregar ninguna imagen del anime o el manga, ya típico de las cajas actuales de los SH Figure. Y ahora vamos a abrir la caja para pasar a revisar la figura. Y aquí tenemos el blister fuera de la caja, donde podemos ver el contenido, de la cual trae 3 rostros, 2 cabelleras y 3 pares de manos intercambiables. Esta figura es la representación de Goku cuando llegó a Namekusei, después de haber viajado durante 6 días en la cápsula de gravedad que construyó el papá de Bulma, entrenando durante ese lapso de tiempo a gravedades más pesadas, llegando a 100G de límite, y después de haber derrotado con mucha facilidad a los miembros de las fuerzas especiales Ginyu, y luego frente al Capitán Ginyu muestra casi su máximo poder incrementando su ki con la ayuda del Kaioken, mostrando la apariencia de la figura, llegando a un nivel casi de 180.000, aterrorizando así al Capitán y diciéndole que Goku es el legendario Super Saiyajin. Y aquí tenemos la figura, en la cual es un diseño, se podría decir actualizado, de la versión del año 2011, y digo se podría decir actualizado porque en realidad es una siguiente versión, ya que la primera era la representación de Goku cuando hizo por primera vez la técnica de Kaioken en la saga de los Saiyajin, mientras que esta nueva versión es la que aparece en la saga de Freezer. La primera diferencia que notamos es el color rojizo de todo su cuerpo, más resaltado, y el color de su traje, que es un rojo muy brillante, aperlado, que al verlo a contraluz refleja unos brillos muy impresionantes a la vista, a diferencia de su versión anterior, que era un rojizo más pálido y sin brillo. Esta figura viene con el sistema de articulaciones 2.0, más actualizado, mismo molde de la versión de Goku, un Saiyajin criado en la Tierra. Y uno de los detalles que más diferencia con la versión anterior es el kanji de su traje, que es el Kanji Go, que lo tiene tanto en su pecho como en su espalda, mientras que la versión anterior usa el kanji de la tortuga del maestro Roshi en su pecho y en su espalda usa el kanji de Kaiosama, que demuestra que esta figura es una nueva versión de Goku. En su cuerpo vemos diferentes sombreados, para resaltar más el color que tiene. El color azul de su camiseta con el color rojizo del Kaioken hace que se vea de un color como morado, así como también se distingue este mismo color, tanto en sus muñequeras, cinturón y botas. Esta figura viene con 3 pares de manos intercambiables, en la cual tenemos las manos en forma de puño, en la cual podemos apreciar buen detalle en cada uno de los dedos. Tiene buen relieve entre cada dedo y se puede notar las líneas que se subdividen en los nudillos. Como siguiente tenemos las manos en posición marcial, en la cual podemos apreciar el gran detalle que hay en cada uno de los dedos. Las uñas presentan un alto relieve y en la parte de adentro se observa las líneas de subdivisión de cada dedo, así como también las líneas de la palma de la mano. Y como último tenemos las manos entreabiertas. Presenta un buen detalle y muy buena forma de los dedos. Las uñas presentan alto relieve igualmente, junto con las líneas de los nudillos en cada dedo, las líneas de la palma de la mano y las líneas de subdivisión de los dedos.
A continuación tenemos las caras, empezando con la cara seria. En este rostro podemos apreciar el gran detalle que tiene, como las líneas al final de sus cejas y debajo de sus ojos, detallando las dimensiones de su cara. Sus ojos bien pintados y grandes, la boca bien pintada, la nariz bien elaborada y respingada, que otorga una buena proporción al rostro. Los oídos en los lados bien detallados con sus líneas que representan el detalle del interior del oído y bien elaborado, y buen sombreado en su interior. Y la forma de todo el rostro es muy buena, dando una gran amplitud por debajo de la barbilla a la hora de mover la cabeza en diferentes direcciones. De ahí tenemos el rostro de Ira, con los dientes cerrados. Los detalles, al igual que el rostro anterior, son bien definidos, y sus ojos siguen siendo del mismo tamaño que el rostro anterior, haciendo que este rostro luzca muy bien en posiciones de ataque. Y ahora tenemos el rostro de Grito con la boca abierta. Como vemos, los detalles siguen siendo bien definidos, los ojos siguen siendo del mismo tamaño y vemos unos detalles bien elaborados en el interior de la boca, dejando notar con claridad la lengua en el interior, y el color de la lengua y los dientes son bien notorios, con un muy buen ligero sombreado por el brillo del Kaioken. Esta figura de Goku viene con dos cabelleras diferentes. La primera cabellera es la clásica cabellera con el peinado tradicional de Goku, con sus 4 mechones medianos a la derecha y sus 5 enormes mechones grandes a la izquierda, con un mejor detalle en cada mechón, agregando unos mechones extras, a diferencia de la cabellera clásica de Goku Kaioken del 2011 que tenía menos mechones. Y el color de esta cabellera es un morado aperlado muy llamativo que da un gran realce a la figura. Y por último tenemos una cabellera especial que vino en esta figura, que es la cabellera con todos sus mechones alzados, representando el alza de ki que Goku realiza al ejecutar la técnica del Kaioken. Este cabello se lo vio por primera vez cuando Goku estaba enfrente del Capitán Ginyu, demostrando el gran poder que tenía Goku ante el líder de las fuerzas especiales. Esta cabellera tiene un gran parecido con el cabello Super Saiyajin, pero sin el color amarillo. Tiene un magnífico detallado en cada mechón, mostrando muchas líneas en cada cabello y el color morado aperlado que le dan un grandioso realce a la figura. Como dato curioso, este cabello de Goku también se lo pudo apreciar en una película de Dragon Ball Z llamada Goku es un Super Saiyajin, cuando Goku, después de estar débil de la gran batalla con Slum, Goku empieza a aumentar su ki, mostrando por primera vez los poderes de un Super Saiyajin, con el aura dorada, los ojos blancos y el cabello levantado igual que los Super Saiyajin, pero sin el color amarillo. También se pudo ver este cabello en un corto tiempo en la batalla de Goku contra Cooler, forma final. Así que a continuación vamos a ver las diferentes poses que se pueden lograr con esta gran figura. Ahora vamos a ver las articulaciones de la figura. La cabeza puede moverse a 360 grados. Puede levantarse hasta este punto y bajar hasta este punto. El cuello tiene una articulación que permite bajar y levantar un poco más la cabeza. Los brazos tienen articulación mariposa. Pueden girar por completo. El bíceps tiene giro completo, doble punto de articulación en el codo y articulación en la muñeca con giro completo y movimiento de bisagra. El torso tiene movimiento circular y puede moverse de un lado a otro levemente. La cintura
tiene un escaso movimiento de un lado a otro. Las piernas tienen un buen split. Por delante pueden levantarse hasta este punto y por detrás hasta este punto. Doble punto de articulación en la rodilla y con el nuevo molde de la figura, la rodilla viene con este tapado que protege la estética al doblar la articulación de la rodilla. Articulación de bola en el pie, con giro completo y movimientos de lado a lado. Y articulación en la punta del pie. Esta figura tiene 32 puntos de articulación. Este Goku Kaioken tiene una altura de 15 centímetros, una medida normal dentro de la escala de los SS Figure de Goku. Y para comparar, aquí lo tenemos con sus versiones de la misma línea, que son Vegeta Super Saiyajin Premium Color Edition, en la cual vemos que es unos centímetros más alto, pero no mucha diferencia. Y con Goku Super Saiyajin Full Power, que comparten misma estatura. Y estas dos figuras ya han sido revisadas en el canal, y que si todavía no los has visto, te invito a que des clic aquí arriba para que vayas a verlos. Lo tenemos también junto a una versión clásica del Super Saiyajin de la marca Jack Pacific, y una versión más clásica todavía, que es la de la Super Battle Collection. Y como vemos, Goku Kaioken es más alto que ellos dos juntos. Y por último lo tenemos junto a unas figuras Marvel Legends que también han sido reseñadas en el canal, y que si tampoco los has visto, les dejo otro enlace aquí arriba para que vayan a verlos. Y como vemos, Goku comparte casi tamaño con los Spider-Man, claro, ayudado por el cabello, y más bajo que Venganza. Y en conclusión, esta figura en lo personal pienso que es muy llamativa, tanto por su color como por su diseño. Me gusta mucho esta representación de Goku que han hecho. Hubiera querido que le agregaran más accesorios, así como le hicieron con la versión anterior, que tenía como un aura y un efecto de Kamehameha, aunque claro, hubiera aumentado su valor, pero igualmente valía la pena. Este Goku es económico, una gran ventaja, y si eres fan de Dragon Ball y quieres comenzar tu colección con una figura, este sin dudarlo es una de las mejores, tanto en precio como en calidad. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, deja tu like, sígueme en mis redes, comparte y suscríbete para ver más reviews que iré subiendo en este canal. Y también no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Nos vemos en un próximo video, que sigan coleccionando y hasta la próxima.